En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿no? Siempre le digo a los chicos, ¿concebida o concebido? ¿No? Porque a veces los chicos piensan que es Jesús, y el saludo se refiere a la Santísima Virgen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mariano Reino, un saludo, ¿cómo estás allí en los controles? Buenas tardes para todos. Bueno, hoy en nuestro segundo programa, en estos diálogos sobre la carta del Papa Francisco a los jóvenes. La semana pasada, con Mariano Reino Buch, hacíamos una introducción con un resumen sobre este documento del Papa Francisco, este documento de este año 2019, de marzo de 2019, en el que el Papa se dirige especialmente a los jóvenes. Y después de ese resumen, de ese primer programa, hoy comenzamos a hablar un poquito de este documento, de esta exhortación apostólica post-sinodal, porque es posterior a un sínodo que hubo sobre los jóvenes, y empezaremos a comentarlo punto por punto. Los primeros 4 puntos, antes del primer capítulo, son una introducción, y comienza el número 1 diciendo: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Bueno, y así es el primer número de esta exhortación apostólica. Y el Papa quiere invitarnos justamente a unirnos a Jesús, nuestro Señor. E invita justamente a los jóvenes y a todos que se sienten un poco más lejos, o dice el Papa, o cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza, ¿no? Y el número siguiente, el Papa nos explica cómo él quiso aprovechar el documento final del Sínodo de los Jóvenes y nos dice que trató de asumir en la redacción de este documento o de esta carta las propuestas que le parecieron más significativas. Bueno, capítulo primero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Se pregunta. Y este primer capítulo el Papa lo que hace es rescatar algunos tesoros de la Sagrada Escritura donde varias veces habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro. Y habla de jóvenes del Antiguo Testamento y de jóvenes del Nuevo Testamento. Sobre el primer joven que habla el Papa es sobre José. José, aquel José que fue vendido por sus hermanos, aquel José que terminó siendo el administrador del faraón, aquel José que efectivamente terminó cuidando a su pueblo. Nos dice el Papa que Dios le comunicaba cosas grandes en sueños y superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía unos 20 años. Luego el Papa habla de Gedeón, ¿no? y habla de la sinceridad de Gedeón y recoge aquella exclamación de Gedeón que dice: si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Bueno, una expresión que me hizo acordar mucho a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y una expresión que muestra justamente la espontaneidad de los jóvenes, ¿no? Para la oración. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Cuántas veces uno le habrá dicho esto también al Señor, ¿no? Bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si vos, Mariano, tenés alguna experiencia en este sentido, en tu oración personal o de alguien que efectivamente se refiere o se dirija a Dios, a Jesús,
con esa confianza, de este modo tan directo, de esta forma tan, en fin, tan lejos de lo que es el acartonamiento, o, en fin, vos en tu oración, el trato con Jesucristo es cercano, sin problemas. ¿Cuál es tu experiencia, Mariano? No, intento que sea lo más cercano posible. Por supuesto que depende mucho de los momentos, ¿no? Cuando uno, yo digo siempre lo mismo, cuando uno está mayormente tensionado, estresado, mismo por ahí con alguna fatiga, inconscientemente lo plantea como con cierto enojo, ¿no? O con cierta lejanía. Entonces, cuando uno está por ahí más alegre, con más un espíritu vivo, ahí somos todos amigos, digo yo, y a partir de ahí otro tipo de diálogo. Pero nada, depende mucho de esas circunstancias. Sí, está muy bien. Pero efectivamente, hay que ser muy sinceros y muy cercanos. También, evidentemente, siempre muy respetuosos, evidentemente, ¿no? Luego se dirige, el Papa habla de Samuel, aquel gran profeta, ¿no? Que también fue llamado siendo joven y que quería justamente terminar de escuchar al Señor, y él le dice, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha, porque varias veces había sido llamado y no llegaba a interpretar del todo, ¿no? Y esta puede ser una buena oración en los momentos en el que uno justamente quiere saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir. Bueno, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el rey Saúl, que también fue llamado en siendo joven, pero bueno, no estuvo muy a la altura de las circunstancias el pobre Saúl. Nos habla el Papa de David. De David fue llamado también siendo muy joven. Es más, cuando el Saúl, el profeta, va a la familia de David a buscar al que Dios le había indicado, justamente su padre no lo tuvo muy en cuenta, ¿no? Y el profeta preguntó, ¿pero no hay algún hijo más? Y efectivamente David estaba allí ocupándose de las cosas del campo y fue llamado, y bueno, al final fue ungido, ¿no? El gran David, el gran rey, que también tuvo sus grandes errores, sus grandes pecados, sus grandes falencias, pero que se arrepintió, pidió perdón, nos deja los salmos, sus salmos, muchos de ellos justamente manifestando el arrepentimiento, ¿no? Manifestando su contrición. Por eso a mí hay una frase que, no sé si vos, Mariano, la habrás escuchado muchas veces, pero yo la veo cada 2 por 3 en gente vinculada a la farándula o a la política o a los deportistas, diciendo, bueno, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Sí, 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 por supuesto. Y yo siempre digo, es más, el otro día se lo escribía en el muro o en un comentario a una persona que había puesto esta misma idea en su Facebook, ¿no? Yo no tengo nada de arrepentirme. Y yo siempre pongo, bueno, yo tengo un montón de cosas de que arrepentirme, ¿no? Y si tuviera que empezar de nuevo, bueno, trataría de no caer en los mismos errores o en los mismos pecados, ¿no? Trataría justamente de mejorar. Supongo que vos, Mariano, podrás decir lo mismo, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda. Es que quedó como una frase hecha, digo, que la fuimos adaptando, ¿no? No me arrepiento de nada. Digo, quizás está en tono lírico, folclórico, en algunas canciones. No tiene nada de malo arrepentirse, me da la sensación. Claro, no tiene nada malo, al contrario, me parece que es de una persona que tiene criterio, ¿no? Porque ¿quién no se equivoca, no? Todos nos equivocamos. Sí, también puede pasar el tiempo y uno cambiar su parecer, su pensamiento, digo, y se arrepiente de una respuesta, de una acción, Sí, sí. no porque la haya hecho de mala manera, sino porque va evolucionando, me parece. También, efectivamente. Ambas cosas son así de... Pero si no, puede ser que uno tenga una cerrazón y no querer reconocer que uno se equivoca, me parece que es de poco inteligente, ¿no? También. Bueno, nos habla el Papa de Salomón, que le dijo a Dios, soy un joven muchacho y no sé por qué, y no sé por dónde empezar y terminar. Sin embargo, dice el Papa, la audacia de la juventud le movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a la misión. Algo semejante ocurrió al profeta Jeremías,
llamado a despertar a su pueblo siendo muy joven, y en su temor dijo: ¡ay, Señor! Mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Pero el Señor le pidió que no dijera eso y agregó: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y así la entrega del profeta Jeremías a su misión muestra lo que es posible si se unen la frescura de la juventud y la fuerza de Dios. Bueno, y la última persona que cita el Papa del Antiguo Testamento, la última joven, es aquella, no, en realidad dos jóvenes más. Una fue aquella judía que prestaba servicio a Naamán, el sirio, ¿no?, que lo ayudó a curarse de su lepra, ¿no?, porque Naamán había visto al profeta que le había enviado a bañarse en el río, y Naamán se enojó con el profeta, se enojó, pues dice: bueno, ¿acaso en mi pueblo no hay ríos? ¿Cómo me manda? Y esta muchachita, que era esclava, le dice: Naamán, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo hubieras hecho para curarte de tu lepra? Sí. Y bueno, si te mandó bañarte en el río, andá a bañarte al río. Bueno, y Naamán siguió el consejo y se curó de su lepra, ¿no? Así que Dios se sirvió de esta buena mujer para ayudar también a Naamán. Y la última entonces, joven mujer a la que se refiere el Papa en el número 11 de su exhortación, es a Ruth. Ruth. Vos, Mariano, te recomiendo que leas el libro de Ruth del Antiguo Testamento, no sé si lo leíste. No. Pero Ruth es una chica encantadora que se casó y que se le murió el marido y que después justamente su suegra la quiso liberar del compromiso para con la familia, y sin embargo Ruth, que era moabita, quiso acompañar a su suegra y la cuidó y después la llenó, digamos, de bendiciones. Incluso Ruth fue la abuela, me parece, de David, y por lo tanto se entronca con los ascendientes de Jesús, ¿no? Una mujer muy buena, Ruth. Así que para tarea, para la semana, te recomiendo lee el libro de Ruth, que es cortito en la Biblia, pero es una figura encantadora, Ruth, una muy buena mujer, muy cariñosa con su suegra, un verdadero ejemplo. Bueno, Ya me contarás la semana que viene, te preguntaré. bien. Bueno, y así el Papa deja de hablar de jóvenes del Antiguo Testamento y comienza a hablar de algunos jóvenes del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, primero hace referencia en el número 12 a la parábola de Jesús, en la que el hijo más joven quiso irse de la casa paterna hacia un país lejano y pidió la herencia, según él, que le correspondía. ¿Te acordás de aquel suceso, no, Mariano? Sí, sí, sin duda. Y te acordás que efectivamente, el Papa lo dice aquí, se gastó aquella herencia viviendo libertinamente, ¿no?, desenfrenadamente, pero que recapacitó. Se dio cuenta que efectivamente aquello había estado mal, terminó cuidando chanchos, no le daban ni siquiera de comer las bellotas que se comían los chanchos, y se acordó del amor de su padre y decidió volver a pedir perdón. Su padre desde lejos lo vio venir, lo esperaba, salió a recibirlo, lo cubrió de besos, le dio un abrazo, mandó a hacer una fiesta, ¿no? Y también habla el Papa del hermano mayor. ¿Te acordás qué pasó, Mariano? Contanos un poco, ¿qué pasó con el hermano mayor de este que se gastó el dinero? Estaba indignado, digo, si lo podemos resumir así, ¿no? Un poco estaba, sí, decepcionado, triste. El padre daba todo al hijo que había regresado y él se sentía que no era valorado, que nunca le había puesto a disposición todos los elementos que tenía su hermano tras esta vuelta. Y el Papa dice que este joven, el hermano mayor, tenía un corazón avejentado, porque se ve que estaba medio resentido, ¿no? Medio resentido
Porque el padre dice, bueno, pero todo lo mío es tuyo. O sea, vos siempre aquí pudiste hacer lo que quisieras, lo que querrías, lo que tenés toda la libertad, todo mi amor, todo mi cariño, ¿no? Pero en fin, no estuvo el hermano mayor a la altura de las circunstancias, ¿no? En el número 13 el Papa nos dice que Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven, ¿no? Nos invita el Papa a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven, ¿no? Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás. Así que esto es muy lindo y es muy verdadero y es para tener en cuenta y es para pedirle a Dios justamente la gracia de ser siempre jóvenes, la gracia de poder estar siempre con el Señor, de tener su corazón. Jesús nos dice también que para poder tener un corazón joven, lo que tenemos que hacer es servir a los demás, ayudar a los demás. Textualmente, dice Lucas, que el mayor entre ustedes sea como el más joven. Por eso dice el Papa, para él la edad no estaba o no establecía privilegios. Y que si alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que tuviera menor dignidad. Bueno, luego el Papa recoge la enseñanza de San Pablo, una enseñanza que San Pablo en su carta a Timoteo le dice a los padres, a los papás, y les dice, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Efectivamente, los padres tienen que tratar a los hijos, digamos, con mucho cariño, con mucho amor, tendrán que educarlos también, tendrán que poner límites, evidentemente, ¿no? Pero siempre con esa capacidad de que los hijos puedan ir recibiendo esa enseñanza y aprovechando esa enseñanza, ¿no? Y percibiendo que efectivamente aquello se lo hace por amor a ellos, ¿no? Y el Papa, tomando pie del texto de San Pablo a Timoteo, dice que un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Bueno, Mariano, esta frase me parece extraordinaria, ¿no? ¿Vos qué me decís un poco de la juventud ahora respecto de los ideales, de los horizontes, de aspirar cosas grandes? ¿Vos qué opinás sobre este tema y la juventud hoy? Para mí es una de las frases que, bueno, más allá de tenerlas resaltadas, digo, en mi texto, hay que tenerla presente. Digo, debe ser el espíritu que más vivo nos debe mantener a los jóvenes, esta idea de soñar cosas grandes, de buscar horizontes amplios, de atreverse a más. Porque si no es ahora, ¿cuándo, no? Digo, Sí. ¿cuándo lo vamos a hacer? Y después, bueno, un poco lo que hablábamos la semana pasada, creo que los jóvenes hoy luchamos contra lo que nos quieren hacer instalar o nos quieren hacer creer, más que frente a estas cosas. Digo, muchas veces la idea de soñar cosas grandes rápidamente encuentran el freno en el mundo actual o en la vida diaria y es complicado. Por eso yo digo que hay que tener como joven esta frase como bandera. Sí. Vos sabés, Mariano, que, no sé, yo ya no soy tan joven, ¿no? Voy a cumplir 58, ya no soy un pibe, pero vos sabés que, no sé, una crítica, pero vos corregime, porque yo no sé si estoy en la verdad, pero me da la impresión de que la juventud hoy como que es a veces muy conformista y que está a veces demasiado en lo suyo y que no se encuentra mucha gente que realmente así tenga ideales, quiera hacer algo grande por la patria, por los demás, ¿no? Como que a veces, no sé, en general, evidentemente, ¿no? Porque hay gente
Hay mucha gente buena, hay mucha gente valiosa, hay mucha gente audaz, hay mucha gente con proyectos, pero que en general, digamos, como que medio chato todo. No sé, ¿vos qué opinas de esto? Sí, yo creo que los jóvenes formamos parte del sistema y recibimos toda la información que el sistema nos acerca, que es justamente esto que planteas vos, ¿no? La idea de creer en algo o de lograr grandes cambios, hoy parece que es imposible y que no es real. Entonces termina en esa posición de decir, no, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a involucrar en esto si no termina teniendo resultados? Creo que también la juventud, a diferencia de otras generaciones, hoy es el proceso más exitista que hay, digo, ni siquiera se busca ser exitoso, se busca ser exitista, digo, un rato, algo rápido, algo efímero, y allá vamos. Pero después hay otra cosa que me gustaría sumar cuando vos decís respecto de la edad, que en el punto 9 de este mismo texto, en la última oración, dice, la gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Digo, y sumo esto, porque vos decías lo de tu edad, creo que también es el desafío de todos recuperar esta idea de tener un corazón joven, más allá de la edad. Sí. Y a partir de ahí el efecto contagio para los jóvenes de nuestra edad, si se quiere. Pero bueno, son esas dos cositas que quería sumar. Sí, tal cual, tal cual. Yo pienso que efectivamente, de alguna manera el Papa, pienso que también con esta carta lo que quiere es, bueno, encender los corazones, ¿no? Y de hecho en algún lugar, que voy a ver si lo encuentro, habla de esto, ¿no? De encender las estrellas, ¿eh? En los demás, de la esperanza, de la ilusión, de la motivación para ser generosos, para tener ideales, ¿no? Quizás la gente joven lo que le pasa es que esté un poco decepcionada justamente de lo que han recibido o de lo que tienen los mayores, ¿no? Quizás justamente es culpa de la gente más grande de que esté la juventud como un poco decepcionada o sin mucho espacio o sin... Aunque también a decir verdad, Mariano, quizá esto debe ser un poco la historia de la humanidad también, ¿no? Sí, Te lo digo porque me acuerdo que me mandaron una vez una presentación en PowerPoint que hablaba de la juventud y le pegaba duro, ¿no? Le pegaba duro a la juventud y al final creo que el mensaje era, bueno, firmado Aristóteles no sé cuántos siglos antes de Cristo, ¿no? O no sé qué otro filósofo era, ¿no? Pienso que es un poco esto también parte de la historia de la humanidad, ¿no? Que también los más grandes ven a los más jóvenes, ¿no? De una manera y los más jóvenes siempre ven a los más grandes de otra manera, ¿no? sí, no, sin duda. Por eso yo creo que hay que lograr una especie de retroalimentación y que por ahí aquellos adultos que se sientan con ese corazón joven puedan también separar estas distancias y cubrir estas brechas que hay hoy en día. Por supuesto que uno no puede cambiar la historia ni de un día para otro hacer los grandes cambios, pero sí digo, puede ser una idea de esto de soñar cosas grandes, bueno, una mejor juventud para lo que se viene. Sí, tal cual. Y por eso, de hecho, el Papa en el número 16 también dice que a los jóvenes se les recomienda que tengan esa cercanía con los más grandes, ¿no? Con los ancianos, respeto, conocimiento, aprovechar, ¿no? También, te cuento, yo ayer predicaba un retiro espiritual a gente grande y les decía que es muy importante que la gente grande, sobre todo quienes son abuelos, por ejemplo, ¿no? Que se tomen el trabajo de tratar de conocer el mundo de los nietos, ¿no? Es verdad que hay una grieta, digamos, una distancia en muchos temas, pero que es importante, sobre todo los abuelos, que traten de conocer qué les interesa a los nietos, cuáles son, no sé, los deportes, la música, los juegos, no sé, el mundo de los nietos, ¿no? Porque de alguna manera los abuelos tienen muchísimo para dar a los nietos, pero también para eso tienen que involucrarse, tienen que conocer, ¿no? Así que, en fin, pero efectivamente a la gente más grande también le cuesta, ¿no? Le cuesta. Bueno, el número 15, el Papa nos habla del joven rico. El joven rico fue aquel joven que era bueno, cumplía los mandamientos desde siempre, que se dio cuenta de que Dios le pedía más
Entonces, bueno, Jesús le dijo, bueno, andá, vendé todo lo que tenés y seguime. Lo invitó a ser otro apóstol. Y no se animó, no se animó, no fue generoso y dice la Escritura que, bueno, se fue triste. Fue triste, ¿no? No sé si vos, Mariano, tendrás experiencia de gente que no se animó a algo grande o que no se animó a decirle que sí a Dios o que no se animó. Yo alguna experiencia de personas así tengo, ¿no? Lo que pasa es que también a mí me gusta pensar del joven rico que quizá después con el tiempo pudo haber cambiado, ¿no? Porque puede ser que uno efectivamente esté llamado para algo, no se anime, pero después lo haga después, ¿no? Evidentemente lo mejor es decirle que sí al Señor cuando uno ve, cuando escucha, cuando uno entiende qué es lo que le pide, ¿no? Pero yo a veces pienso con las personas que no han sido fieles a su vocación, ¿no? Bueno, cada uno es cada uno y Dios es el que conoce el alma de cada uno, ¿no? Sí. Y uno no tiene por qué juzgar, no tiene ningún derecho y además no conoce la profundidad de su corazón. Pero evidentemente, como dice el Evangelio, una persona que escucha la llamada de Dios y no se anime, es lógico que se vaya triste. ¿Vos qué me decís, Mariano, de esto? No, tomo que también está en este punto 17 la frase de San Agustín de tarde te amé, ¿no? Ujú. Creo que en algún momento aparece ese descubrimiento y esa situación de cuando se dice que no, se rechaza algo. Después sería muy interesante, digo, haber sabido esto que decías vos, qué pasó con este joven que Claro. dijo, no, hasta acá llegué y bueno, ¿qué habrá pasado después? Pero creo que la fuente de inspiración o de entusiasmo es esto de San Agustín de tarde te amé, como diciendo, me di cuenta tarde, pero me di cuenta al fin. Ujú. Y sí, exactamente. Sí, porque efectivamente Dios, yo pienso que pasa y llama, pero bueno, también no lo hace una sola vez también, ¿no? Claro. Porque puede ser que uno al principio haya dicho que no, pero después, como también él cuenta aquella parábola, ¿no? Le pidió a uno que fuera a trabajar, y dijo sí, 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 y no fue nada. En cambio el otro dijo no, no voy a ir, y después fue, digamos, ¿no? O sea que también las personas pueden cambiar y pueden mejorar, y bueno, y incluso puede terminar hasta como el buen ladrón, en que ya estaba efectivamente en las últimas, y sin embargo dice, bueno, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Eh? Pero también, como vos decís, Mariano, él podría haber dicho lo que dijo San Agustín, no tarde te amé, como que San Agustín aquí se lamenta, diciendo, bueno, yo tendría que haberme avivado antes, ¿no? Yo tendría que haber respondido que sí antes. O sea, la queja, el dolor de San Agustín es no haber sido fiel cuando era más joven, ¿no? Claro, pero ahí entra el tarde, pero seguro también. Sí, Digo, no, yo realmente siempre tomo esto, digo, me parece que es mejor que esté a que no esté, digo, y si llega en otros tiempos, bueno, también ser comprensivo en eso y lo importante es que haya llegado. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y el número 19, el Papa nos habla de aquellas jóvenes prudentes y otras necias que esperaban al novio llegar a la fiesta. Las jóvenes prudentes habían llevado el aceite para su lámpara, las necias o las imprudentes no habían llevado, ¿no? Se habían distraído, ¿no? Y el Papa hace referencia a eso, ¿no? Que algunos pasan por su juventud como distraídos, volando por la superficie de la vida, adormecidos, incapaz de cultivar relaciones profundas, ¿no? De entrar en lo hondo de Dios. Y bueno, para eso también estamos nosotros, para tratar de ayudar a esos que están como dormidos o adormecidos, para decirles que bueno, se están perdiendo justamente lo importante de la vida, ¿no? Lo importante de la vida. Y el último joven al que se refiere el Papa, en el 20, número 20, ya casi antes de comenzar el capítulo segundo, es aquel joven que era llevado para enterrar
hijo de una viuda y que el Señor se entristece porque ve a aquella buena viuda tan triste por el hijo muerto, ¿no? Y bueno, y Jesús le dice, joven, a ti te lo digo, levántate, ¿no? Y pienso que efectivamente esta es una frase que uno puede tomarla en sentido figurado, todos la podemos tomar en sentido figurado cuando nos sentimos muertos, bueno, por el cansancio, por la dejadez, por la pereza, nos sentimos muertos por, no sé, a veces por la tentación o porque nos cuestan las cosas, ¿no? Bueno, saber que efectivamente el Señor tiene la capacidad de resucitarnos, ¿no? Tiene la capacidad de darnos de vuelta esas ganas de hacer las cosas, de mejorar, de dejar aquello que no nos hace bien. ¿Qué me decís, Mariano? ¿Alguna idea? No, te escucho atentamente lo que... ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque estamos terminando justamente el primer capítulo. No sé si comenzar el segundo. 31. Entonces vamos a dejar aquí el primer capítulo. El último número del primer capítulo es el número 21, así que Dios mediante comenzaremos la semana que viene con el capítulo segundo. Vamos a hablar de Jesucristo, se titula así, Jesucristo siempre joven. Así que bueno, nos despedimos. Mariano, gracias por todo el apoyo, por todo el aporte. Y bueno, hasta la semana que viene entonces. Así será y el agradecido soy yo para contigo, como siempre. Bueno, nos despedimos de todos la audiencia con una bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.